Violencia, acoso, maltratos físicos y verbales. Son palabras comunes en los medios, pero con un procedimiento y resultados desconocidos en general a nivel judicial. Hoy en El Ciudadano hablamos del sistema judicial, de la justicia y sobre todo nos hacemos la pregunta, ¿está o no preparado para acompañar a las víctimas? Bienvenidos. La violencia deja a familias sin madres. Los casos de feminicidio son las manifestaciones extremas en donde por motivos de odio, celos o inseguridad, una mujer pierde la vida ante un autor que no contuvo su fuerza. Un caso emblemático es el de Cintia Carolina Escobar. Su padre, don Carlos, nos recibió y nos contó la historia. Bueno, don Carlos, queremos que nos quede un poco en aquel año 2016. ¿Cómo ustedes empezaron la búsqueda? ¿Les llamó la atención que ella no haya dado ninguna señal? Ella siempre fue una mujer independiente. Ella era locutora de radio. Estuvo trabajando por todas partes casi. Y en forma independiente. Y ese día vino, los chicos siempre estuvieron con nosotros, los tres. Y ella vino, le dijo a su mamá, ¿verdad?, que quería llevarle a los chicos para comprarle sus reyes, porque fue un 5 de enero. Y su mamá accedió y se fueron él con los chicos, o sea, con dos. La otra no, la nena se quedó, la más grande. Y se fue los dos, el varoncito y el bebé, la nena. Pero después ella tenía que volver a la tardecita y no volvieron. Entonces empezó a preocuparse la madre. Y después al día siguiente ya me dijo a mí también, ya me empecé a preocupar también. Entonces vamos a buscarle. Sabíamos que ella estaba por Villa Aye. Entonces fuimos a buscarle por ahí y llevando fotos. Y yo repartiendo mi tarjeta personal para que me avisaran cualquier cosa. Porque en vista de que ella no contestaba a ese teléfono, entonces eso es lo que más nos preocupaba. Pues. Y empezamos a buscarle por todos lados. Y sin ningún resultado, ¿verdad? Y así estuvimos, no solamente dejamos, entonces empezamos a buscarle por otra parte también. Fuimos también acá a Guazú, porque nos dijeron que le vieron por ahí. Don Carlos Escobar tuvo que buscar información por sus propios medios. La desesperación era tal que hicieron viajes, buscaron indicios y entregaron los datos a la fiscalía. Antes de eso, don Carlos, cuando ustedes se fueron a Villa Haya a pedir ayuda, ¿qué les decía la policía? ¿Ellos sabían cómo actuar? Se hacían todo del Ñembotau. ¿No? Así, de forma burlega. Se burlaron de mí. Esa es la palabra. ¿No creyeron la denuncia? No, nada, se burlaron de mí, no me recibieron en forma. Como si fuera yo un delincuente me recibieron. Y eso es lo que más me dolió a mí. ¿Ustedes tuvieron que pedir ayuda en otro lugar? Sí, vine a pedir acá, en Luque. De acá se empezó. La familia de Cintia se mostró siempre incómoda con el matrimonio por las limitaciones que imponía su esposo. La abogada Mirta Moragas sostiene que el modelo tradicional genera prevalencia en los casos violentos. Y la idea tradicional de familia que tiene que estar unida frente a todo y a pesar de todo es una de las bases de alguna manera que sostiene la violencia y que busca, por ejemplo, minimizar, o familias que te dicen no, arreglate nomás, se le va a pasar, estaba muy nervioso nomás o estaba muy cansado, siempre como de justificación. Entonces hace poco también hubo un caso de una mujer que huyó, que se escondió. Y era, ¿por qué se fue? ¿Por qué no hizo la denuncia? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no le llevó a su hijo? O sea, siempre es ella finalmente la que está siendo juzgada por lo que pasa, ¿verdad? Cuando intenta por lo menos salvar su vida, ¿verdad? Entonces hay que cambiar un poco esa base y de alguna manera que los casos, o sea, que la violencia deje de ser algo que le estigmatiza a las mujeres y que en realidad se cambie la idea y que se empiece a trabajar en, bueno, cómo sacamos de este proceso de violencia, cómo te ayudamos, por ejemplo, no sé, en otros países hay políticas que le dan prioridad, por ejemplo, a las empresas que contratan a mujeres víctimas de violencia, por ejemplo. Entonces le dan, no sé, exenciones tributarias a la empresa que te contraten si vos fuiste víctima de violencia y que te acabas de separar y no tenés trabajo. Entonces ese tipo de políticas lo que va a hacer es que las mujeres tengan las condiciones para salir de su ciclo de violencia, porque salir de un ciclo de violencia no es nomás tener, digamos, la fortaleza interior, sino tener las condiciones y las capacidades. Tener leyes. Exacto, sino tener el contexto social, o sea, tener a dónde ir, tener de qué vivir, poder llevarle a tu hijo y a tu hija a algún lugar. O sea, hay una serie de cosas materiales que no siempre están resueltas
y que muchas veces terminan haciendo que las mujeres continúen nomás en el ciclo de violencia. La desatención de una manera integral y transversal de lo que era un mismo hecho que relacionaba a las mismas personas y que ocurrían en un mismo lugar que era en el hogar. Así mismo. Doctora, por otro lado también casos de acoso, por ejemplo, un caso emblemático fue el caso de Alexa, en donde hay un sacerdote implicado. ¿Qué pasa cuando la justicia minimiza el hecho, tanto de acoso como de violencia? Cuando de repente lo más fácil es conciliar y con eso la justicia se desliga de ese trámite tan engorroso. En primer lugar, quiero subrayar de que todos los hechos de violencia contra la mujer por ley, ¿verdad? Y no solamente la ley 5777, sino la Convención de Belém do Pará, ¿verdad? Que es una ley anterior, desde el año 1995, rige en nuestro país, ¿verdad? Que es la convención justamente para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, establecen taxativamente que los hechos de violencia contra las mujeres no son susceptibles de conciliación. Y ahí es que nos volvemos a encontrar otra vez con el sistema de justicia. La desaparición de Cynthia tuvo el peor final. El caso generó conmoción por la brutalidad del crimen, generado por un matrimonio con torturas extremas y daño psicológico que afectó también a los niños. Después de 2 años de haber ocurrido el suceso, la justicia condenó a 30 años de cárcel a Esteban David da Silva, concubino de Cynthia. Antes o después de la condena, ¿recibieron asistencia? ¿Vinieron a visitarle? No, nadie, nada, nada. A los chicos dijeron que le iban a dar un sueldo, algo así. Nada, nadie. A través de la violencia, cuando ella hace algo que a él no le gusta, disciplinarla, como si fuera una criatura. Y de hecho, vos sabés que al escuchar las historias de estas mujeres es impresionante cómo vos les escuchás como si fueran niñas, mujeres, te hablo de 30, 40, 50 años, que nunca cumplieron la mayoría. Mis hijos menores de edad tienen que pedirme permiso para salir, ¿verdad? Para viajar, ellos no pueden viajar sin... Estas mujeres nunca adquieren esa mayoría, ¿verdad? Ellas permanentemente son como niñas que están siendo disciplinadas, claro, con castigos que pueden ser físicos, como te dije, psicológicos o de otra índole. La familia de Cynthia todavía espera justicia con el cómplice del terrible crimen. Según don Carlos, la deuda de la justicia es enorme. Pero lo que ahora quiero recalcar, hay un prófugo que hasta ahora no se le agarra. Y está por Toropampa, algo así está. ¿Ustedes reciben datos de eso? Sí. Si yo tuviera posibilidades, le buscaba y le iba a encontrar. Iba a encontrar, como le encontramos a este asesino. Este nos investigó la policía, nosotros hicimos esa investigación. Nosotros supimos quién era. Nosotros le dimos al fiscal el asesino. Don Carlos recuerda los lugares en donde cada domingo la familia compartía con Cynthia. En medio de un inmenso dolor, todavía pide justicia. Hijo, esta es la casa de mi hermano que ella llegó a utilizar como su casa, como su vivienda. ¿Y acá ustedes todos viven en familia? Todito en familia. Y siempre acá, esta es mi ¿cómo te digo así? Mi rancho. Y acá estábamos todos siempre. Y ahora ya está así nomás. Y el cuadro acá de mi hija que siempre estaba. Mi amigo, en el 2016, yo también morí con ella. Y hasta ahora no se hace todavía justicia como... Hay muchos casos, o sea, tenemos un montón de denuncias, por ejemplo, de comisarías que no quieren tomar las denuncias, que les juzgan a las mujeres que hacen las denuncias, que una vez que ellas presentan las denuncias no pasan ni a la fiscalía ni al juzgado de paz, entonces ellas otra vez tienen que ir a hacer, cuando en general cuando hay un hecho punible automáticamente tienen que derivar a la fiscalía porque no les importan los casos mayoritariamente. O muchas quejas de que no se cumplen las órdenes de alejamiento, por ejemplo, o las órdenes de exclusión del hogar. Tienen la orden judicial, que eso no es fácil de obtener, y la policía no cumple por mil excusas. O sea, una vez tuvimos un caso casi ridículo donde la policía dijo, nos fuimos a hacer la orden de exclusión, pero él se puso violento, entonces, para que no corra sangre, nos retiramos. Y no cumplieron la orden de exclusión.
Entonces lo que tenemos es un sistema que no tiene problemas incluso ni legales ni de protocolo, sino tiene un problema de actitud. O sea, no creen que estos sean temas que sean graves o que sean relevantes o que merezcan una urgencia. Y eso después vemos en el feminicidio. O sea, la gran mayoría de las víctimas de feminicidio alguna denuncia hicieron e incluso tienen medidas de alejamiento o medidas de protección. Entonces no tiene que ver solamente con lo legal, porque a veces siempre me preguntan, bueno, pero entonces ¿qué nos falta? ¿Qué ley nos falta o qué protocolo nos falta? Y en realidad no nos falta ni leyes ni protocolo. Las leyes están, los protocolos están, probablemente sí, eso siempre falta mayor presupuesto para que puedan hacer mejor su trabajo, pero sobre todo falta una actitud. Costo económico. Estudios recientes hablan de que podría incluso llegar a superar al 5% del Producto Interno Bruto del país. En otras palabras, todos pagamos los costos de la violencia. Un estudio realizado por la Cooperación Alemana a pedido del Ministerio de la Mujer especifica los costos. Una mujer que sufre daño físico deja de trabajar y genera gastos en salud y tiempo perdido por morbilidad en días sin trabajar, pérdida de empleo y sus ingresos. Esto puede costar más de 500 millones de dólares. En el hogar, el ahorro familiar se ve disminuido en educación y salud, y la violencia tiene un efecto de transmisión intergeneracional. Esto puede llegar a costar cerca de 40 millones de dólares. En la comunidad existe una productividad empresarial disminuida y un valor agregado perdido, cerca de 800 millones de dólares. A nivel gubernamental, el Estado tiene costos directos en salud, justicia, penal y administrativo, además de menos ingresos fiscales por renta, cerca de 250 millones de dólares. Un costo que, si no está visibilizado por el sistema de salud, lo que son las mujeres víctimas de violencia que recurren a los servicios de salud, entonces se invisibiliza y tenemos subcifras, ¿verdad?, de lo que es la atención a mujeres víctimas de violencia. Por otro lado, es una mujer que probablemente deja de ir a trabajar, lo que sea en el sector que se desenvolviere, el sector formal o informal, significa también una incidencia dentro de la empresa, dentro de la institución o dentro de la propia economía del país. Y por otro lado, ¿verdad?, también tenemos cuando se produce en el ámbito intrafamiliar y están las víctimas, que hoy también son denominadas directas, que son los hijos o hijas, fácilmente son hijos que pierden la escolarización, no acuden al colegio y, en fin, esto es un sinfín y un infinito de consecuencias para toda una sociedad y para todo un país desde el punto de vista donde se lo mire. Una mudanza llevó a Alexa Torres a vivir en limpio, buscando lugares donde colaborar en lo religioso. Llegó hasta la parroquia San José, la principal de la ciudad. Así empezó el acercamiento del párroco Silvestre Olmedo. Por lo que vimos antes y después de todo este caso judicial es que, bueno, es una comunidad muy unida. Ellos tratan de afianzar a sus miembros. ¿Cómo hacen? Y sí, o sea, están preparados para afianzar obviamente a sus miembros, ¿verdad? O sea, siempre, qué sé yo, tenemos capacitaciones, teníamos talleres, teníamos jornadas, o sea, siempre ponerle un domingo desde la mañana hasta la tarde, o un sábado, ya estábamos con el tema de la jornada. Así fue que empezó la afinidad con el padre en cuestión. Sería dentro de la pastoral juvenil de la parroquia. O sea, fue que empezamos a tener más contacto con el sacerdote. En este mismo lugar, la joven con solo 21 años fue víctima de abuso por parte de la cabeza de la comunidad. Un líder en que en lugar de protegerla, se convertiría en su victimario, según la denuncia que Alexa se animó a presentar en primer lugar ante la iglesia y después de los pocos resultados ante la justicia ordinaria. Y un año después más o menos de que yo había ingresado a la parroquia fue que a él le llevaron como párroco ahí de Limpio. Alexa, cuando decidiste contar el caso y hacer la denuncia, ¿cómo fue el tema del recibimiento por parte de la cadena que debería dar respuesta? Policía, Fiscalía, Poder Judicial. ¿Cuál fue el primer punto donde acudiste?
Yo acudí primeramente a la iglesia, o sea, a todo lo que sería la estructura eclesial, digamos, de la iglesia. O sea, le conté a mi coordinadora, porque yo era coordinadora pastoral juvenil, pero a la vez yo tenía otra coordinadora, ¿verdad? Una superior. Que sería, sí, una superior, que sería coordinadora de pastoral juvenil de Canalla, que son varias ciudades, así que se unen, digamos. Y a ella primeramente le conté. Ella me dijo, bueno, vamos a contarle a tal sacerdote, ¿verdad? O sea, ahí le contamos a un sacerdote que estaba como asesor de la pastoral juvenil. Él nos llevó junto al monseñor Echagüe para declarar que era el decano en ese tiempo, ¿verdad? O sea, el decano sería el superior así de los párrocos otra vez, ¿verdad? De los párrocos de las 4 ciudades que estaban unidas en ese tiempo. Y a él le conté primeramente. O sea, él me dijo que le tenía que redactar una nota diciendo qué fue lo que me pasó. O sea, ni siquiera ellos eran los que redactaban, ¿verdad? Mientras yo le contaba el testimonio, porque yo le conté todo. Encima, en esa época estaba tipo fresquito, digamos, lo que pasó. Sí. Era así 5 días más o menos que había pasado y ya empecé ya a mover el tema de la parte... al poco tiempo vos ya decidiste hacer la denuncia y presentar. Sí, presentar la denuncia eclesial. Bueno, después de eso le contamos al monseñor Echagüe. Luego fue que decidí contar también en mi comunidad, ¿verdad? Porque yo ya no podía seguir, hacíamos misas juveniles, sino que eran otras chicas también las afectadas, ¿verdad? Y luego fue que yo decidí hablar con el monseñor Edmundo Valenzuela, ¿verdad? Me llamó su vicario, cuando eso era su vicario, Óscar González, el sacerdote también. Y él quería hablar conmigo, a toda costa me llamaba y le dije, yo no quiero hablar contigo, yo quiero hablar con el monseñor Valenzuela. Entonces él me citó para un viernes en diciembre, el 2 creo, sí, 2 de diciembre. Me citó a su oficina, me fui con un amigo de la pastoral también y básicamente no recibí la respuesta que yo buscaba, ¿verdad? O sea, yo buscaba algo de que, bueno, lo que él hizo está mal, ¿verdad? Por lo menos decir, bueno, hizo mal, nosotros, no sé, alguna sanción o algo, ¿verdad? Pero él en cambio sí, tenés que recordar que por sobre todo tenés que cuidar la dignidad de tu sacerdote. La iglesia no dio respuestas. El hecho ocurrió en el año 2016. Luego de un extenso proceso, la joven dice seguir esperando justicia. Escribieron todo lo que, o sea, me escucharon, digamos, y escribieron todo lo que yo declaré. Pero digamos que en todo este proceso es muy largo el proceso. O sea, para que una víctima de acoso tenga alguna respuesta es demasiado largo, es muy desgastante. O sea, creo yo que ellos no actúan rápidamente también. O sea, tipo, dentro de un año, cada año tenemos que ir buscando fechas para juicio otra vez. Porque hay que saber reconocer y cómo actúa una mujer víctima de violencia. Hay que identificar lo que es el ciclo de la violencia. Hay que identificar lo que es la retractación, que puede ser expresa o tácita, de una mujer víctima de violencia y sobre todo cómo se debe acompañar desde el inicio, desde que recurre a la Policía Nacional, a la Comisaría Jurisdiccional y desde su derivación a los juzgados de paz o al Ministerio Público. Hicimos un estudio previo y vemos que todavía hay confusión en dónde se debe remitir las denuncias de violencia que hace una mujer ante la comisaría. O sea, no puede haber duda de cómo debe actuar un circuito. Tenemos tantos protocolos. Acá hay uno para una muestra, que es un protocolo de acción interinstitucional ya anterior a lo que era la tipificación del feminicidio, de cómo debe actuar la policía, el juzgado de paz, la fiscalía. Se conoce poco eso actualmente. Y todavía no se aplican, o sea, hay sectores que todavía desconocen un protocolo que tiene el Ministerio Público, hay fiscales, hay asistentes fiscales que desconocen el protocolo de investigación con perspectiva de género del Ministerio Público, con el Ministerio de la Mujer, con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior. Este es el primer caso de acoso que llega a una instancia de juicio oral y público. La falta de jurisprudencia hizo que la aplicación de la ley sea bastante complicada. Creo yo que no estaban así preparados para un caso de violencia, ¿verdad? O sea, de violencia sexual. Que sepan tratar y que tengan una mirada más
más precisa, digamos, de lo que está pasando. Elsa, ¿crees que, por lo menos en tu caso, estamos viendo mucha persistencia, constancia de tu parte ante este proceso engorroso? ¿Crees que muchas víctimas no se animan a hacer la denuncia o se cansan en el camino? Sí, yo creo que sí. O sea, muchas víctimas, por eso creo yo que no se animan también a hacer la denuncia por todo este proceso que tenemos que pasar nosotras, ¿verdad? Y primero porque es un proceso largo, después que o sea, tenemos que lidiar con las otras personas que no están, o sea, con todos los comentarios que hacen, ¿verdad? Porque como te dije, no tienen empatía, o sea, ni siquiera el tribunal, ni siquiera las personas que hacen sus comentarios, que se llevan en redes o lo que sea, o sea, la sociedad en sí luego creo que es muy nula todavía el apoyo que tienen con las víctimas de violencia. La pregunta es, ¿cómo responder a los casos de violencia o cuál es la acción urgente a corto plazo? Según la abogada especialista en casos relacionados a mujeres víctimas, donde se debe insistir es en la prevención de los casos. Bueno, Michi, en el tema de la respuesta judicial, ¿cuál es el error principal en los casos de investigaciones? Y lo que tenemos es, o sea, en muchos casos que tienen mucha complejidad, lo que a veces pasa es que no están todos los elementos, digamos, cuando hay que hacer una investigación donde se necesitan elementos tecnológicos, donde hay que hacer búsquedas más complejas, muchas veces no se le pone la energía, digamos, necesaria para resolver los casos, no se tiene todos los elementos tecnológicos, a veces incluso son las familias las que terminan haciendo más o menos que de detectives y de indicando el camino, pero para mí el problema principal no tiene que ver con la persecución de casos que ya ocurrieron, sino con la prevención. O sea, ¿dónde empieza a actuar el Estado paraguayo cuando los casos ocurrieron? O sea, las medidas de protección, sí hay un aumento, digamos, y en la pandemia se vio un aumento de pedidos de medidas de protección, pero el problema es qué hacemos para que los casos no ocurran. Y ahí es donde yo creo que el Estado falla de alguna manera, porque pone todo el énfasis en qué hacemos una vez que los casos ocurren. Pero la pregunta principal que no se está respondiendo es qué hacemos para que no ocurran los casos. Y ahí no tenemos políticas básicamente. O sea, podemos decir muchas cosas, pero en realidad el Estado no está haciendo los esfuerzos necesarios, no se están creando políticas de prevención que incluyan, no sé, más conocimiento sobre los temas de violencia, cambiar la forma de relacionarse entre hombres y mujeres, que finalmente es la base, digamos, de la violencia. Eso no está ocurriendo. Tampoco, por ejemplo, hay programas que trabajen integralmente con los agresores, porque realmente, o sea, un agresor, o sea, que vos le mandes a la cárcel no va a hacer que deje de ser un agresor necesariamente, muchas veces al contrario, y esto lo hablamos mil veces, o sea, la cárcel en realidad es como una universidad de la delincuencia y no necesariamente un lugar de rehabilitación. Entonces, ¿qué hacemos para que los agresores dejen de agredir? Ahí hay un trabajo que el Estado tiene que hacer y que no está haciendo. En lo que es trabajar en prevención, y la prevención por excelencia tiene que ver con una educación desde los niños y una educación en los colegios, una educación en el interior de la familia, sobre la base de lo que es violencia contra la mujer, lo que es desigualdad y lo que es discriminación. Recién ahí, a partir de que esto se internalice, que todas las instituciones estandaricen lo que son estos conceptos de violencia contra las mujeres, podremos, yo creo, trabajar de una manera articulada, transversal, preventiva y no estar ya en la última fase, que es la punitiva, donde finalmente el hecho ya ocurrió. El caso de Alexa genera más denuncias. Hoy en día, más mujeres se animan a presentar sus casos ante la justicia, una forma de hacer más visible este problema. Yo creo que lo que está pasando con los casos de acoso, y para mí esto tiene que ver con el caso de Alexa, es que hay como mayor visibilidad de lo que implican los casos, muchas mujeres comprenden mejor lo que implica y tienen como más herramientas para poder hacer denuncias. Y lo que nos toca a toda la sociedad es hacer digamos, que la justicia dé las respuestas y que sobre todo cree la jurisprudencia adecuada. Nosotras en el caso de Alexa estamos trabajando para que un poco revertir la idea de que tiene que ocurrir más de una vez para que sea acoso. Y ese es un poco el trabajo jurisprudencial que de alguna manera ya vinimos haciendo y que es lo que dijo el Tribunal de Apelaciones con la nulidad. No hace falta que ocurra más de una vez para que configure acoso y creemos que eso le puede servir a muchas otras víctimas también en sus procesos.
Para atender a una víctima, el sistema judicial está muy separado. Si existe una superposición de causas, la justicia da la espalda y expone a la propia víctima al entorno violento. Esto desde el inicio de la presentación de las denuncias. Una mujer que sufre violencia, de hecho, ya está de por sí muy vulnerable, porque el haber recibido violencia sistemáticamente, por ejemplo, durante mucho tiempo, la debilita, le baja la autoestima y la deja muy sensible y vulnerable. Por lo tanto, si esta mujer llega a, digamos, los operadores de justicia, por ejemplo, a realizar su denuncia en la comisaría y, por ejemplo, no la creen o minimizan los hechos, entonces ella se siente otra vez como que ella está exagerando, o como, entonces ella no encuentra una respuesta, ¿verdad? Porque lo más importante en el tema de realizar denuncias es ser creída y ser tomada con la seriedad que esto amerita, ¿verdad? Porque si no tomamos medidas a tiempo es donde se puede llegar al peor escenario, que sería el feminicidio. Sin embargo, tuve, ¿verdad?, una causa donde tuvo que ingresar, por un lado, la causa de violencia intrafamiliar, ¿verdad?, que hablaba de una violencia física y psicológica muy fuertes. Y por otro lado, se tuvo que ingresar la causa de incumplimiento del deber legal alimentario. Y inclusive ingresó también en el juzgado de paz. Y el juzgado de paz comunica al juzgado de la niñez y de la adolescencia, pero todo se tramita como en compartimientos estancos. Y eso es un despropósito, eso es debilitar lo que es violencia contra la mujer. Entonces, a mí me llamó la atención, como por un lado, el juzgado de la niñez tramitaba con una velocidad lo que es un régimen de relacionamiento del padre con los hijos, y por otro lado, se desentendía de lo que era una medida de prohibición al agresor, ¿verdad?, en lo que hacía a acercarse a la expareja y a sus hijos por situaciones de violencia. De ahí la importancia, cuando esta mujer llega por fin a hacer una denuncia, llega a una comisaría, llega a un juzgado de paz, la importancia que estos operadores de justicia la crean, la tomen en serio, no minimicen y no la culpabilicen otra vez de que ella esté en esa relación. Él se muestra arrepentido, le pide disculpas, algunos incluso he escuchado casos reales que él se arrodilla, llora y le jura que no va a volver a hacerlo, ¿verdad? Entonces, esta mujer que fue educada, como la mayoría de nosotras las mujeres, dentro del concepto del amor romántico, el amor romántico en realidad es una trampa de la sociedad patriarcal, que a nosotras las mujeres nos inculcan ese amor que todo lo puede, ese con mi amor le voy a cambiar. Que todo lo perdona. Claro, que el amor es poderoso, ¿verdad? Y eso empieza desde los cuentos de hadas, donde un beso de amor le puede despertar a la bella durmiente. El amor romántico se vive en muchas familias de manera inconsciente y el círculo de violencia se repite. Golpes, lamentos, perdón, reconciliación, enojo y de nuevo la violencia. Y yo les cuento que he visto mujeres de la vida real que han pasado todo este ciclo en un día, y otras le puede durar meses o años. Y entonces así vemos mujeres que están 20, 30, 40 años en un matrimonio o una relación donde este ciclo se repite una vez y otra. Y ahí es donde le va, digamos, minando su fuerza, le va anulando como persona. Ella vive prácticamente solamente para no enojarlo, vive en zozobra permanente, creyendo que cualquier actitud que ella tome libremente a él puede no gustarle, y ella encima, como él la culpabiliza porque vos luego publicaste tal foto, porque le saludaste al vecino, entonces como ella se siente culpable, entonces ella empieza a retraerse, ella ya no socializa mucho,
Y es otra también de las técnicas de los agresores, aislarle a la víctima de su entorno. Tu familia luego nos quiere separar, tus amigas te hablan mal de mí porque te envidian la relación hermosa que tenemos. Para la ley está prohibido conciliar, pero muchas veces lograr una reconciliación entre las partes es mucho más fácil para el sistema. Establecen taxativamente que los hechos de violencia contra las mujeres no son susceptibles de conciliación. Y ahí es que nos volvemos a encontrar otra vez con el sistema de justicia, que se desentiende de la correcta aplicación de la ley y que busca conciliar estos hechos de violencia contra las mujeres. Por eso se estableció en la ley, porque esa conciliación significa lo que vos mencionás, ¿verdad? Subestimar estos hechos, tolerar estos hechos. Esta justicia entonces escucha a esta mujer y algunos incluso hacían la conciliación. Eso era algo que ocurría permanentemente, donde decían: perdónele a su marido, es el padre de sus hijos, en pos de no romper la familia. O sea, por la familia, perdonar una y otra vez, a costa de ¿qué? De la salud de ella, física, mental, espiritual, y del sometimiento absoluto a lo que el agresor, digamos, tenga preparado para ella. Entonces, estas conciliaciones están prohibidas por ley, están prohibidas, eso me consta, pero no se cumplen muchas veces, ¿verdad? Y no es una cosa que ahora los jueces pueden decidir hacer o no la reconciliación, está prohibido. O sea, si yo tengo conocimiento que un juez o una jueza de paz hizo conciliación en un hecho de violencia de género, violencia familiar, eso se puede incluso denunciar, porque no está permitido, porque no tiene resultado. Él ahí, lógicamente, que frente al juez va a prometer, como decimos vulgarmente, el oro y el moro, pero después, si te he visto no me acuerdo, o sea, llega y el papel es letra muerta. Un elemento clave en la prevención de la violencia es la educación y la difusión de información. Alicia Penayo pasó por una pesadilla, pero hoy decide compartir su testimonio como víctima de violencia. Gracias a que estuvo informada de sus derechos, logró la intervención de la justicia. Bueno, nos encontramos en la zona del Bañado Sur y llegamos hasta la casa de Alicia Penayo. Alicia, ¿cómo estás? Bien, Gracias por recibirnos. un gusto. Bueno, Alicia, queremos que cuentes un poco tu testimonio. Vamos a caminar hasta la sombra un poco. Sí, Para saber, estuviste muy de cerca con el tema de la violencia. ¿Cómo fue tu caso? mi caso fue que yo sufrí maltrato físico y un día tomé la decisión de terminar esto y hice la denuncia. ¿Qué te motivó a hacer la denuncia? Porque yo siempre, o sea que al principio cuando todo esto me pasó yo no tenía familiares acá en la ciudad. Desde muy temprano, desde muy joven vine acá en Asunción y no tenía un apoyo, como te digo, no tenía familiar y yo era una persona muy ignorante, no sabía sobre el derecho de la mujer y todas esas cosas y empecé a estudiar. Y un día tomé la decisión de no callarle lo que estaba pasándome. Sufrí 4 años el maltrato. ¿De tu esposo en ese caso? No, era mi pareja en ese momento. Entonces un día yo dije, yo soy la que trabajo, yo soy la que mantengo el hogar y un día tomé la decisión de sentarme y pensar y de no callarme más. Tomé la decisión de hacer la denuncia. En ese momento llegué a ir en el juzgado de paz porque yo no estaba muy, o sea que no entendía muchas cosas sobre esto y no sabía que yo tenía, no tenía, ¿cómo te digo? Mis derechos no sabía cuáles son. ¿Y qué te dijeron ahí en el juzgado cuando llegaste? Yo me fui a la comisaría a hacer y después me pasaron en el juzgado. Cuando yo me fui en el juzgado, el juez me trató muy bien, me dio todos mis derechos, me leyó todito y ahí yo me enteré cuáles eran mis derechos, porque yo no sabía. Yo cuando empecé a estudiar una materia de la escuela, del colegio, ahí yo aprendí los derechos humanos. Y ahí entonces yo dije, yo tengo derecho a tal cosa, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, dije. Porque yo era una persona muy ignorante, porque
yo me sumía y por querer formar una familia y por querer tener, porque decía, no quiero que mi hijo crezca sin su papá. Siempre era eso mi pensamiento, porque quería tener un hogar, quería una casa, quería, como toda familia quería su hogar, ¿verdad? Por eso aguantabas tanto. Por eso aguanté muchas cosas, me callé, como dicen algunos, me pegaba por una cara y le daba otro, pero yo me quedaba y así, me sumisa me quedaba así, él me pegaba como él quería pegarme en ese momento. Pero mientras toda una legislación acompaña y visibiliza lo que es la violencia que padecemos las mujeres, la sociedad no acompaña, la educación no acompaña y obviamente sin operadores de justicia capacitados y comprometidos con la correcta aplicación de la ley, con operadores de justicia que todavía ven la justicia como una causa menos y no como una justicia más, vamos a seguir viviendo, ¿verdad?, lo que es una insensibilización y un incumplimiento a los derechos humanos. Es necesario declarar la emergencia, ¿verdad?, de la que padecen las mujeres en nuestro país por los hechos de violencia, por las distintas formas de violencia. Y si es por el feminicidio, bueno, también que lo sea. Pónganle el nombre que quiera, la emergencia que corren las mujeres, que es el 49.6% de la población, es decir, prácticamente la mitad de la población somos las mujeres, estamos en un estado de emergencia en lo que hace a las desigualdades y mientras subsista la desigualdad, sin duda va a subsistir la violencia contra las mujeres. Esa idea de construir esa familia un poco, ¿es una tradición que impone la sociedad? ¿Qué te parece? No es tanto eso, no es porque mi mamá me inculcaron eso o porque no, porque yo en mi pensamiento era que quería tener una familia, eso era mi pensamiento yo. Mi mamá, mi familia me inculcaron otras cosas. Mi mamá, por ejemplo, era una persona muy trabajadora. Ella me enseñó que no debía de ser dependiente de nadie. Nunca fui dependiente de nadie, siempre trabajé. Desde muy joven trabajé y nunca fui pendiente. Y un día de eso dije, basta, ya no quiero seguir esto. Y después al final mis hijos ya estaban por cumplir los 4 años y ese día cuando tomé la decisión de ir a hacer la denuncia, él me quiso pegar, mi hijo corrió y el golpe que era para mí se fue por mi hijo. Le dejó una marca acá en la cara y ese dije, no, basta, porque si no me hace daño a mí, le va a hacer daño a mi hijo. Entonces tomé la decisión, me fui a hacer la denuncia a la comisaría, me trataron bien, me preguntaron todo y muy bien me trataron los policías. En esa época yo tenía 21 años, después de 4 años tomé la decisión. Alicia, tu pareja llegó a estar en la cárcel en un momento dado, pero no llegó a estar en la cárcel porque yo no quería que se vaya a la cárcel, porque no pensé tanto luego en ese momento en él, más pensaba en la mamá de él, porque cuando voy a hacer algo siempre pienso 2 veces en hacer las cosas, porque no quiero hacerle a terceras personas daño, porque como mamá también, yo hoy en día soy mamá y no me gustaría que pase esto a mi hijo, porque hoy en día yo todo el día le digo, yo voy a hacer hasta lo último si ustedes llegan a pegarle a una mujer, porque no voy a permitir que ustedes le peguen a una mujer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Visibilizar, o si no, el futuro es seguir en lo mismo, ¿verdad? El aumento de casos, la impunidad, que es también lo que permite el aumento de casos, y entonces es realmente capacitar a la gente, sensibilizar y que se den cuenta de la fuente de este flagelo que es la violencia de género. Yo tomé la decisión, me fui corriendo a la comisaría, golpeé la puerta, me atendieron y tomaron mi denuncia a las 5:30 de la mañana. Le agarraron, nos fuimos a la comisaría, se le hicieron un diagnóstico médico a mí, y al día siguiente él ya pasó ya. O sea, ¿te sentiste protegida en ese momento? Yo siempre me sentí por la cuestión de que muchas veces nosotras las personas, como personas, muchas veces sí es porque nosotros no estamos bien informados, o porque yo, por ejemplo, soy de esas personas que preguntan mucho las cosas. Yo me voy, me dicen, tenés que irte a tal parte, me voy ahí. Siempre hay justicia
pero tenés que tener mucha paciencia, porque vos tenés que irte todos los días. Al menos insistir mucho. Yo, por ejemplo, me tenía que ir, me llamaban, me decían, Alicia, tenés que presentar tal parte, tenés que estar para tal hora, tenés que estar en psicología, tenés que estar en esto, tenés que estar. Nunca tenés que ir dejar, porque muchas veces una vez dejas y ellos dicen, no le importa, hace todo esto de balde y se queda en el opareí. Y sin embargo, si vos le das o sea que muchas veces también como mamá, hay muchas mujeres que no tenemos tiempo de ir y venir, y eso es lo que más tenemos que hacer, ir y venir. Alicia superó la violencia y hoy en día tiene como premisa no volver a repetirla. Es solo un caso de cómo funcionarios capacitados, información bien difundida y seguimiento por parte de los actores de prevención sí dan resultados. En lo que va del año ya se registraron 18 casos de feminicidio registrados ante el Ministerio Público y 21 ante el Ministerio de la Mujer. En este programa tratamos de poner un poco bajo la lupa el trabajo de la justicia desde la recepción de una denuncia hasta la resolución o llegado o no a una condena final con respecto al acusado de algún tipo de irregularidad. Y nos hacemos la pregunta nuevamente si la justicia está o no preparada para recibir a las víctimas. Y la respuesta que conseguimos es que hay una deuda enorme que debe saldar la justicia para poner a salvo a más personas, y especialmente a las mujeres, en los casos de violencia. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana aquí en El Ciudadano.